Ya, bueno chicas, hay un video. Ya, ahora sí, serio, ya. Este es un video como para ponerle bien en contexto como con nuestro tema. Porque, claro, ya igual, de igual manera es algo bien complejo y o tiene como ya su trabajo. Ya, entonces, el desafío ya se lo saben, de manera que investigar una problemática cotidiana que antes se hacía de manera presencial, pero al pasarse online presentaba como problemas. ¿Ya? Y bueno, nosotros cogimos nuestro como tema la telemedicina orientada en la psicología. ¿Y por qué cogimos ese tema como tal? Bueno, aquí hay como un contexto. Que ya, el contexto bien abreviado es que las sesiones con los psicólogos, a excepción de algunos casos como esenciales, normalmente en su mayoría todos se hacían de forma presencial. Ya, y entonces al presentarse la pandemia, se tuvieron que adaptar al formato online. Y más como al principio de la pandemia, mucha gente empezó a requerir o ir al psicólogo por muchos problemas que tenían psicológicamente. ¿Ya? Entonces, ese es como el contexto a grandes rasgos. Y dentro de este como contexto, muchos psicólogos también de que antes estaban muy acostumbrados a la presencialidad, presentaron algunos problemas en este cambio de formato, como otros que ya son más o menos jóvenes y vieron totalmente como favorecidos. Y nuestra hipótesis es que el usuario no puede saber bien su diagnóstico. Y no ¿Y por qué nos basamos en esta hipótesis? Fue porque nos basamos en el caso de un amigo que yo tengo en concreto, de que él gracias a la pandemia empezó a presentar muchos problemas psicológicos, que al cual lo llevó luego a tener una agorafobia. Ya, entonces mi amigo se trataba en el COSAM, que es como el servicio público de salud mental acá en Chile. Y claro, bueno, dependiendo, bueno, su experiencia en el COSAM fue de que no fue muy agradable, ya que tenía muchos problemas para comunicarse con su psicólogo, o las sesiones se hacían tarde, o como que él no se sentía muy conectado con él a la hora de hacer las sesiones. Y lo que a él le pasó, y llegamos a esta hipótesis de que él no puede saber bien su diagnóstico, fue de que ya después de unas sesiones o unos meses estando con su psicólogo, a él le diagnosticaron, bueno, esto ya fue ya con varios meses, porque ya aquí la pandemia se empezó como a regularizar un poco más y hacer como ya las sesiones un poco híbridas, así como una online y la otra presencial. Pero en esas sesiones híbridas, a él lo mandaron que fuera presencial, pero él, porque lo notaban que ya estaba como bien dentro de todo. Pero él cuando fue a esa sesión se notó de que en verdad le dieron una crisis muy fuerte y notó de que no estaba en condiciones para volver a la normalidad, por así decirlo. Entonces, claro, el psicólogo le diagnosticó de que él estaba como bien, pero obviamente no se sentía bien. Entonces, por eso esa hipótesis. Ya, bueno, aquí después pasamos a las metodologías, que ya la investigación, matriz de volcado, en etnografía, curso de Journal Map, doble de diamante, que todo eso se puede revisar bien acá en el Miro, que lo tenemos como ordenadito. Y ya, y después pasó como el proceso. Ya, un poquito lo mismo, buscar la herramienta, entender la herramienta, ejecutarlo y encontrar los hallazgos. Ya, una fuente bien importante como de información que nos basamos para este tema fue la etnografía. Y bueno, aquí quizás la presentación nos faltó como especificar un poco más, pero esto se basó en una investigación que tomamos, que fue del Centro UC con la Asociación Chilena de Seguridad. Que esto fue durante la pandemia, que fue para evaluar la salud mental de las personas. Aquí la muestra fueron de 1.400 personas y aquí el rango etario. Ya, pero esta información, si la quieren revisar bien como tal, yo ahora en el grupo de WhatsApp voy a enviar como el PDF donde sale como toda la información como bien redactada, porque aquí en la presentación solo tenemos como este dato, y creo que en el Miro no lo traspasamos como tal tampoco. Pero si quieren revisar bien esa información etnográfica, yo lo voy a mandar en el grupo en un rato más. Pero el mayor peso que tenía nuestra investigación, ya que la psicología ser algo bien como privado o íntimo, eran las entrevistas. Y también otra cosa que siempre los profes nos fueron diciendo es que nosotros subimos a coger bien nuestros targets, o sea que estaban bien como enfocadas en la entrevista. Ya, por ejemplo, acá en el muro también, o sea, aquí sale como, ya, respuestas a entrevistas. Ya, y la respuesta en la entrevista, nuestros targets los teníamos divididos en tanto un estudiante de psicología, un psicólogo recién egresado, un psicólogo con años de experiencia y otro con muchos años, que ya viene siendo alguien veterano. Y teníamos el paciente que estaba antes de la pandemia y el que estaba durante la pandemia. ¿Ya? Y entonces, para hacer la entrevista nos basamos en unas preguntas en específicos que son las que tenemos acá en el Miro.
Entrevista a pacientes. Muchas de las preguntas o respuestas que se fueron dando como de manera libre porque por el diálogo o por cómo se desenvolvía la entrevista, pero estas son como las bases de las preguntas que le hicimos tanto a los pacientes como a los psicólogos. Ya, y aquí en la presentación, como nosotros pusimos como algunas cosas como importantes que nos dio cada entrevistado. Ya, pero como les comenté, si quieren revisar bien la información, aquí tenemos las respuestas como tal. Ya, y luego en base a estas entrevistas nosotros hicimos encuestas para confirmar dichos datos de la entrevista que hicimos antes. Ya como por ejemplo los dispositivos que frecuentaban, las plataformas, si se sentían cómodos con las sesiones o si tenían conexión con su psicólogo. Eso también se puede ver acá en el muro, que lo tenemos en el SurveyMonkey. Ahí tenemos bien subida como la información. Ahí están todos los datos. Ya, y luego, bueno, aquí hicimos arquetipos, que no lo veía el desafío anterior, pero nosotros queríamos hacer el Customer Joiner Map, que, bueno, aquí lo fuimos trabajando de cierto modo, un poquito, que era en la etapa que nosotros lo buscamos dividir en etapas, que fuera como antes de que tuviera la entrevista, antes que tuviera la sesión, perdón, durante la sesión y al finalizar la sesión. Pero estos arquetipos son como muy una pincelada, no es como que lo detallamos mucho. Y lo mismo acá en el Customer Journey Map. Aquí le pusimos como el antes, durante y después. Esto relacionado a las sesiones. ¿Ya? Y aquí está. Y bueno, esos arquetipos eran para los pacientes. Porque hicimos como uno general que era para el psicólogo. Y aquí, bueno, aquí están los patrones de comportamiento. Que también se ven acá en el Miro. Los tenemos bien puestos acá. Los comportamientos. Por eso fueron como los que dieron más relevancia. ¿Ya? Y los hallazgos. Y estos fueron los hallazgos que encontramos. Que por ejemplo en el Miro del desafío 2 tenemos con la matriz de priorización, tenemos puestos tres hallazgos. Pero lo que nosotros pusimos en la presentación fue, si no, fue la falta de privacidad afecta a las personas a las sesiones online. Y el problema no es el formato, sino el tipo de terapia que realiza el psicólogo. Pero aquí suele pasar algo, de que por ejemplo, ahí había un tercer hallazgo que fue como descartado, que era como la predisposición del paciente afecta en las mismas sesiones. Lo descartamos porque al momento de hacer como la presentación o mostrar los datos no teníamos como el respaldo suficiente para ponerlo. Pero estos fueron los dos hallazgos principales que encontramos. Pero ahora para el desafío número 2 nos vamos a entrar, si no me equivoco, en el primer hallazgo. Que es este, el problema no es el formato, sino el tipo de terapia que se realiza con el psicólogo. ¿Ya? Y después, bueno, en resumen, a ver, ya, en resumen nosotros tomamos de que la investigación y recopilación se cumplía como 50-50 según nuestras hipótesis, porque igual nos faltaban como algunos datos como que corroborar. Pero ya, eso fue como explicando ya el primer desafío y el contexto de que se va a trabajar ahora. Pero ahora orientado al segundo desafío, lo que nos faltaría hacer es que todo lo malo de estos hallazgos es que todos son hipotéticos. Nos faltan datos como para confirmarlos como tal, porque por ejemplo en este primero dice el problema no es el formato, sino los tipos de terapias. Porque hay una terapia que funciona muy bien, que es la psicoanalítica, que en esa no tiene problema a realizarse online. Pero nos falta analizar las otras tipos de terapia que sí pueden presentar problemas. Por eso es como una hipótesis, porque todavía nos falta investigar esa parte. Bueno, en la falta de veracidad eso no es tanto como hipótesis, pero no lo tomamos como tal porque no podemos hacer nada enfrente a eso como al diseñar, así como una interfaz o hacer las interacciones en el prototipo, porque siempre va a estar presente la falta de privacidad, entonces no se puede hacer mucho enfrente a eso. Y quizás este era otro, como la predisposición del paciente afecta a las sesiones, otro que se podía trabajar, pero como les comentaba, nos faltaba datos también como para verificar o corroborar eso. También estaba como muy hipótesis. Pero ahora lo que tenemos que hacer es como investigar bien esto, que es los tipos de terapia, para ver en cuáles sí funcionan en las sesiones como tanto online y en las que no, y ver el por qué suele pasar esto. Y ahora como tal tendríamos que como revisar el backlog, que aquí sale por ejemplo, y investigar los tipos de terapias, para así confirmar el hallazgo que vamos a trabajar, porque este hallazgo que tenemos acá, que es
este de acá lo tenemos como de momento seleccionado, pero aún no lo podemos confirmar por como les comentaba de que nos faltan datos que agregarle. Pero ya al tener como estos datos podemos confirmar el hallazgo y así hacer una solución correcta de este hallazgo. Porque también en la clase al momento de exponer, los profes dijeron como de que el hallazgo le faltaba algo como a la solución. O sea, para que se solucione ese hallazgo. Pero eso sería todo como tal. Como les comenté, toda la información previa está acá en el desafío 1. Que aquí tenemos ya la respuesta a entrevista, Super Monkey. En el Miro lo tenemos todo bien ordenado respecto al primer desafío. Y el desafío número 2 nos falta como ordenar un poco más, pero también aquí está toda la información que hemos realizado o levantado en clase. Así que eso, chicas, cualquier duda o consulta nos pueden preguntar con total libertad. Pero de momento creo que por mi parte que eso es como todo lo relevante que tienen que saber respecto al desafío. No sé, Nico o Seba, si quieran agregar algo más. No, yo creo que así está bien. Creo que te resumiste bastante bien. Bueno, mejor dicho, explicaste bastante bien lo que había que decirle a las cabras. ¿Y usted, Por, Seba, brother? yo quedé bastante claro, por un lado. Por mí, explico todo, Colocándolo en el contexto, sí. explico todo bien, bro. Ya, gracias, cabrón. Ya, así que, bueno, eso, chicas. Ahora es cuando no estaba grabando. Ay, no, sí estoy grabando. Ya, así que eso. Lo mismo te decía. Ya, bueno, adiós, gente. Se me cuidan.